Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Bienvenido a Diálogo con, que lo voy a comenzar con la doctora Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, excelente profesional, amiga mía desde muchacho. Eso es verdad. Y bueno, justamente en aquella época había una canción que decía: te vestiste de amarillo para que no te conocieran. Amarillo lo que luce, verde Amarillo nace donde lo que luce, quiera. verde Sí. donde quiera, de manera que estamos en la onda. Así es. O sea que tú estás luciendo hoy el amarillo. Así es, exactamente. Nada de verde. Nada de verde por ahora. De los verdes. Verde es otra cosa, también una moneda. También. Ok. También. Cecilia, el último consejo universitario, el CNUT, ¿no? El Consejo Nacional de Universidades. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias por tu invitación. Siempre es un placer hablar con un amigo y hablar con una persona como tú. El Consejo Nacional de Universidades fue convocado para este martes. La agenda que presenta el Consejo Nacional de Universidades en su convocatoria tiene por reglamento que estar publicada 7 días antes. Ustedes saben que estoy diciendo la verdad porque yo soy de las que cree que al país y a las comunidades universitarias hay que decirles la verdad. Nunca eso ha sido posible, Carlos, jamás. Sin embargo, gracias a la presión que ejercimos algunos de los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores y en nuestra condición de presidenta, el día viernes se publica la agenda. Y en la agenda hay una solicitud, o colocada en agenda ya, ni siquiera una solicitud, colocada en agenda ya, un derecho de palabra para ser ejercido por el presidente o la presidente y el vicepresidente de una comisión de educación, de ciencia y tecnología que acaba de designar la Asamblea Nacional Constituyente. Eso trae como consecuencia, o trajo como consecuencia, que en el momento en que estamos en el Consejo Nacional de Universidades, antes de aprobar la agenda, en consideración de la agenda, los rectores de Averú solicitamos un derecho de palabra para explicar por qué estábamos en desacuerdo con ese derecho de palabra. En mi condición de presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios de Averú, explicamos si nosotros, las universidades, no solamente hemos estado expresando nuestra opinión que se mantiene y ratificándola con respecto a la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, malmente podemos estar de acuerdo con un derecho de palabra ejercido por 2 personas designadas por esta Asamblea Nacional Constituyente. En ese ejercicio de expresión y de ratificación de nuestra posición, también leyó un documento el rector Sharifker, Benjamín Sharifker, que fue rector de la Universidad Simón Bolívar y actualmente es rector de la Universidad Metropolitana. Y lee un documento de la posición de las academias del país con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el rector de la Universidad de los Andes, el profesor Bonucci, Mario Bonucci, lee un documento, un comunicado que nosotros sacamos en agosto de este año, que fue público, en donde hacemos una serie de consideraciones y acuerdos en relación a la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, no olvidemos que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios también introduce ante el TCJ y solicita la suspensión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente porque la consideramos inconstitucional e ilegítima, documento o recurso que fue recibido, mas no supimos nunca su destino, si fue admitido o fue negado, no lo sabemos, desde mayo-junio de este año. En resumen, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, Carlos, ratifica su posición ante el país y ante la comunidad universitaria de lo que considera es la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Así quedó plasmado en ese Consejo Nacional de Universidades. Sin embargo, el derecho de palabra lo ejerció las 2 personas en su condición de presidente y en su condición de vicepresidente. A mí me llamó mucho la atención porque el primero no la conozco, la señora que fue en ejercicio de la expresión o del cargo de presidenta no la conozco, le dio un documento que tampoco tenemos, por lo tanto no lo puedo traer y consignarlo porque no lo conozco, no lo pudimos consignar tampoco en los consejos universitarios. Y el vicepresidente, que sí lo conozco, es un estudiante de fases de estudios internacionales que no se ha graduado, que utilizó los mismos argumentos ayer sentado al lado mío contra el régimen
y hoy los utiliza sentado al lado del régimen, no sé contra quién. Eso es lamentable porque uno puede cambiar de opinión en la vida, uno puede pensar diferente en algún momento de la vida. Lo que no puede o no debe es brincar la talanquera porque eso es absolutamente despreciable. Entonces yo estoy hablando con todo el apoyo de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarias. Otra cosa, si usted tiene la agenda y la publica el viernes... Ok, esa otra cosa me la vas a decir en la próxima Con parte. mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Ok, otra cosa. Otra cosa, si usted publica la agenda el viernes, ¿cómo es posible que usted lleve en un adicional para anexarlo en la discusión de la agenda la designación de una comisión que va a estudiar la situación de ausencia absoluta en el caso de la Universidad de UCLA, de la Universidad Centro Occidental de Lisandro Alvarado? Yo lamento profundamente que cuando la rectora de UNEXPO, Rita Áñez, solicita un derecho de palabra y en su derecho de palabra solicita un minuto de silencio, eso no fue tomado en cuenta absolutamente para nada. Y se habla de paz y se habla de diálogo, cuando la ausencia absoluta de esa universidad se debe porque falleció su rector hace un mes. El Consejo Universitario, en su artículo correspondiente, es el que le corresponde designar al rector de esa universidad y lo designa, que es la vicerrectora académica actual, Nelly Velázquez, que por demás ha estado en muchas oportunidades representando al rector en el Consejo Nacional de Universidades. Pero Nelly Velázquez tiene una situación personal y está fuera del país. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué fue lo que nosotros le solicitamos todos al ministro? No nombre una comisión, converse con la rectora designada por ese cuerpo. Y no hubo manera. Se incluye, se vota en una votación que por demás tenemos todo el derecho a solicitar, como en efecto lo hicimos. ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes están presentes en el cuerpo? Eso parece que causó alguna molestia y finalmente, 2 horas después nos dijeron quiénes habían votado. Yo tengo todo el derecho a desconfiar, no tengo por qué creer. Y tengo todo el derecho a pedir que se rectifique la votación y quiénes votaron a favor de que se incluya ese punto. Pero fíjate que es muy fácil decir, es que ustedes se oponen a cualquier cosa. No. Lo dijo la rectora de Carabobo, la profesora Jessie Divo de Romero, cuando expresó que ella había formado parte de una comisión en la cual, junto con el rector Planchard de la Simón Bolívar, estudiaron las credenciales que vinieron del propio seno de esa universidad. Vienen 2 personas. La comunidad se inclina por 2 personas y su consejo directivo designa a una persona, como dice el rector académico, y el ministro en el CNU designa a quien ellos consideraron. Ese es el Simón Bolívar. Esa es la Universidad Simón Bolívar. Entonces, evidentemente, ¿por qué tenemos que tener confianza? ¿Por qué tenemos que participar en una comisión? ¿Ellos pueden hacer eso o no pueden hacer? No lo pueden hacer, ellos saben que no lo pueden hacer. ¿Es legal o es ilegal? Es absolutamente ilegal. Y en cualquier escenario legal lo discutimos. Eso le corresponde a los consejos universitarios, designar las ausencias temporales y las ausencias absolutas hasta que se realicen las elecciones. Hablar de elecciones universitarias cuando quieran, pero queremos elecciones en todas las universidades, Carlos, porque eso es muy fácil que los que están ahí sentados en el CNU, que en su mayoría egresaron de las universidades nuestras, hablen de elecciones en nuestras universidades, pero resulta que ellos son designados. Y entonces hablan del tiempo que nosotros tenemos. Yo también tengo mucho tiempo yendo a ese cuerpo y veo o a los mismos designados o a nuevos designados. Entonces, ¿queremos elecciones? Sí, claro que los queremos en todas las universidades. Entonces, en resumen, nunca estuvimos de acuerdo y salvamos nuestro voto que está por escrito, que lo vamos a consignar en el transcurso de esta semana para que lo tengan y así lo solicitamos. Conste en el acta del Consejo Nacional de Universidades. Y luego, el presidente de Árbol hace una lectura de un comunicado que ni tuvimos ni tenemos. ¿Presidente qué? El presidente de Árbol. Eso es una asociación de rectores bolivarianos, ellos se llaman Árbol. Nosotros somos Averú porque es la tradicional, como ellos nos dicen a nosotros. Las universidades autónomas, las que hemos existido toda la vida, las que somos libres, plurales, democráticas y autónomas. El presidente de esa asociación lee un comunicado que no tuvimos nunca en la mano, ni lo tenemos. Y una vez que lo lee, se lo pasa a la secretaria ejecutiva lo vuelve a leer
Y en ese comunicado hay algunos contenidos donde ellos reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios también salvó su voto al contenido de ese documento, porque nosotros consideramos que esa Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional y es ilegítima. Y ahí están los votos salvados de Averú, tanto en la comisión para la UCLA. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la Universidad Simón Bolívar. Te pregunto, ¿quiénes son ustedes para declarar inconstitucional o constitucional una asamblea? Fíjate, nosotros... Eso no corresponde al Tribunal Supremo, dirían ellos. Claro, eso corresponde al Tribunal Supremo. Ajá. Pero ¿quién es el Tribunal Supremo en este país? Ajá. Hay que hablarle claro al país. ¿Quién es el Tribunal Supremo en este país? Ya. O sea, cuando tú vas al Consejo Nacional de Universidades y oyes el grito, ¡viva la Asamblea Nacional, viva! Por favor, eso es un órgano académico para discutir el presupuesto, como lo dijo el rector Bonucci, que jamás se ha discutido. Una cuota presupuestaria que te la mandan, que es la sexta parte en el caso de la Universidad Central, el martes en la noche, y te exigen que equilibres el presupuesto y lo entregues el miércoles a las 12 del mediodía. Eso es motivo del Consejo Nacional, del CNU. Eso es motivo, eso es discusión en el Consejo, en el CNU. ¿Cómo inicia el año presupuestariamente tu universidad? Ahí vamos. Fíjate, nosotros pedimos 1 billón de presupuesto, nos asignan la sexta parte, 236.000 millones de bolívares, pero no nos mandan a equilibrar. Les advierto y les informo que en el equilibrio hay solamente para pagar 6 meses de sueldo. Logramos equilibrar... ¿Cuándo vencen los 6 meses? Eso comienza en enero del año que viene, Ah. en junio del año que viene. Logramos equilibrar 12 meses para providencias estudiantiles y para funcionamiento, pero el 87% de ese presupuesto equilibrado que ellos nos mandaron, o esa cuota presupuestaria que nos mandaron a equilibrar en menos de 24 horas, de 24 horas, resulta que si nosotros la analizamos en detalle, es exactamente repetir los escenarios anteriores. Es exactamente igual. En todas las universidades pasa lo mismo. Algunas equilibraron algunas cosas, otras equilibraron otras. Pero ¿para qué se utiliza el 87%? Es para pagar sueldos y salarios. ¿Qué queda para funcionar, señores del gobierno? Eso lo hemos dicho permanente y cada vez que nosotros tenemos esta oportunidad lo expresamos. ¿Y qué queda para los gastos propios de una universidad? Exactamente, eso es lo que yo les pregunto a ellos. ¿Qué queda? Porque yo me imagino que la cuota presupuestaria de las universidades que han sido creadas durante estos 18 años del régimen, yo me imagino que deben estar en mejores condiciones que nosotros. Ese es el problema del Consejo Nacional de Universidades, Carlos, que ese es un tema que hay que discutir. Yo tengo el derecho a saber la asignación presupuestaria de cualquier universidad, igual que ellos la nuestra, y entre todos observar la mejor posición para el desarrollo de nuestras universidades. Eso no se hace ahí. Es un órgano político para reconocer, y lo vuelvo a decir. Okay. El TCJ es la que tiene la propiedad de decir si es constitucional o no, pero nosotros tenemos la formación de nuestras universidades con nuestros juristas, con nuestras facultades, y mantenemos nuestra posición de inconstitucional y legítima en la Asamblea Nacional Constituyente, y eso no resuelve el país. Yo oí a Hugo Roa diciendo que es que los rectores de las universidades autónomas actúan como partido político. No, el que actúa como partido político son ellos lo saben, Carlos. Fíjate, hay algo que a mí me motiva a decir. Yo creo que uno tiene que siempre decirle la verdad a una comunidad, al país. Yo voy a decir como Carolina Jaime Branger en un artículo reciente, yo no sé qué me indigna más, si las mentiras o los que creen las mentiras, no lo sé. La posición de la Asociación Venezolana de Rectores ha sido clara, hizo un recurso, se ha pronunciado, lo ha hecho público, lo ha hecho en el Consejo Nacional de Universidades, lo ha hecho en todo momento. Ahí están los hechos, ahí está la historia. Pero nosotros vamos al CNU, no es porque nosotros estamos reconociendo que el CNU es un organismo, ¿me entiendes?, para discutir lo que queremos discutir. No, sino que ellos han interpretado mal el artículo 33 del funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades. Entonces, los aspectos que se tratan académico o administrativamente de las universidades, si los rectores no están presentes, no se aprueban. Por ejemplo, el rector del Zulia no pudo venir. O es que vivimos en otro país, porque yo vivo en Venezuela, yo les invito a ustedes que también vivan en Venezuela. ¿Cómo se trasladan en carretera? ¿Cómo se trasladan en avión cuando Aeropostal, una línea más, suspende sus líneas, sus vuelos nacionales? Entonces, había un aspecto académico de esa universidad. No se aprobó porque no estaba presente. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos los representantes de ese rector. Okay. Y no se aprueba. Con base a eso, quedaron una serie de saldos iniciales de caja que no se aprobaron en la sesión anterior. A esta altura, Cecilia, ¿qué pasa con los profesores, con los trabajadores que plantean cada año aumento de sueldo por razones justas, ¿no? Porque aquí la inflación va multiplicándose cada año y cada día.
¿Qué pasa con Sí, eso? fíjate, Vamos yo a un también, receso y me ya, la contesta. con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con. Antes de darle la palabra a la doctora García Arocha, que ver los periódicos para el día que estoy grabando el programa, el día jueves, exigen al CNE abrir el proceso de la sustitución de candidatos. Eso se refiere a Chuy Torrealba más tarde. Otorgaron libertad con restricción a estudiantes de los Pérez Maracay. Yo voy precisamente a Mario del Monte abogando por los estudiantes. Claro. Última noticia que dice: el gobierno expande siembra urbana. Tarek William Saab, cayeron los primeros choros de Caribe. Tal cual, de Teodoro Pecos, mi buen amigo, y deseo que se restablezca totalmente. Dice aquí, en vez de quitar el hambre, pueden matar. Habla aquí, hacinamiento hace que los presos huyan, ni gasolina en revolución. Runrunes, cárcel puede ser muerte. El Universal, el gobierno rechaza injerencia de Trump y Rajoy. Oposición afirma, CNN incumple ley de procesos electorales. Aristóbulo Isturi ofrece profundizar políticas del gobierno. Vea, PDVSA, Rosneft evalúan acciones ante el bloqueo. Y 2001, la oposición llama a votar en Cambote. SAP dice: guisos en Caribe no caben en una calculadora. Maduro, lo de Trump y Rajoy es una obsesión. Adelante, doctora. Sí, fíjate, tú has hecho alguna pregunta bien interesante. Nosotros conversamos con los decanos este lunes en la Universidad Central y también en el resto de las universidades. Como de Porque esta también, parte, es que las otras no eran interesantes. claro que eran muy interesantes y muy oportunas, además que a Berú te va a agradecer y te lo agradeces de ya la oportunidad que nos brindas para también decir las cosas por su nombre. Fíjate, es bien importante la pregunta que tú acabas de hacer, como las otras. En todas las universidades ha habido una deserción de estudiantes y de profesores. Hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse por qué. Cuando tú lo conversas con algunas personas vinculadas al oficialismo, simplemente su respuesta es: bueno, es que resulta que se hicieron ir, bienvenido que se vayan, mejor que se vayan. No, 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 no. Nosotros necesitamos toda esa fuerza que estamos formando para que se queden en el país. Ahora bien, tampoco podemos exagerar. Yo le pedí al vicerrector administrativo, académico, al secretario y a los decanos una información oficial que nosotros la diremos al país y a la comunidad. Pero tampoco podemos generalizar la gran deserción de las universidades, está acabando con las universidades, porque tampoco lo comparto porque no tengo una información oficial. Por ejemplo, tú acabas de referir lo de los estudiantes. Ayer liberaron a los estudiantes, le dieron carnet o carta de excarcelación a los 27 estudiantes detenidos en Lupel. ¿Están detenidos todavía? Nosotros exigimos su liberación plena de ellos y de los profesores nuestros. Los profesores que tienen detenidos en la Carabobo, los que tenemos detenidos en la Central, en cualquier universidad. Por otra parte... ¿Cuántos profesores hay detenidos? Fíjate, está el profesor Guevara de la Carabobo, está el profesor de Filosofía de Unidades de Educación Nuestra. De hecho, el decano Piero Lo Mónaco llevó al Consejo Universitario un comunicado que lo avalamos, lo acogimos, solicitando la liberación de este profesor. Es decir, eso es inaudito. Hasta ayer los magistrados, el magistrado Aponte estuvo detenido, estuvo preso, estuvo en huelga de hambre. Eso es insólito. Pero aquí han habido 120 asesinatos, 120 hogares enlutados, a quien le damos nuevamente solidaridad. A todos. No es que nos vamos a enfocar en uno y en otros no. A todos los hogares enlutados. Luego tuvimos un mandato claro el 16 de julio de este año. Absolutamente claro. Un mandato por demás de 3 preguntas que aprobó la Asamblea Nacional y que se tienen que cumplir en algún momento y que nosotros los venezolanos aspiramos que se cumpla. Pero aquí es donde yo voy, Carlos. Yo jamás he sido abstencionista, nunca. Las condiciones en las que he votado en mi país en los últimos años han sido muy difíciles. No creo que sean ahorita diferentes, a lo mejor son más complicadas que antes. Pero cuando yo vi ese Consejo Nacional de Universidades, cuando yo oigo lo que dicen, que por demás siempre hablan de paz, hablan de tolerancia y de diálogo. Si nosotros dos conversamos X cosas fuera de aquí y llegamos a algunos acuerdos,
¿Cuál es el problema de esa conversación o de esos acuerdos? Entonces siempre amenazan que hay rectores que se reúnen con el gobierno. Bueno, es que ese es su deber atenderlo. Yo me reúno con el ministro cuando tengo un mandato de mi consejo universitario o cuando necesito hacerlo. Por ejemplo, en agosto tuve que llamar al viceministro porque había una solicitud de la Asociación de Profesores con respecto a un dinero que no llegaba para la Seguridad Social. Ese es mi derecho a llamarlo a usted. Lo llamaré las veces que sea necesario. Y él tiene que responderme, y tiene que atenderme, y tiene que decirme si me lo puede resolver o no. ¿Hasta ahora te ha atendido? Por supuesto que me ha atendido el viceministro, y si llamo al ministro estoy segura que me atiende. Eso no tiene nada de particular. ¿Y te han dado los reales? Bueno, han dado la plata relativamente. Hablen con la asociación de profesores. Hablen con la asociación de profesores para que ustedes vean lo que le dice Víctor Marte. Con los trabajadores, con los obreros. Entonces la tercera convención colectiva, aquella gran cantidad de ofertas de la tercera convención colectiva, las universidades nos pusimos a tono, respetamos sus criterios, pagamos en vacaciones, agradecidos nuevamente al personal de las universidades y específicamente de la Universidad Central de Venezuela, que hizo lo posible para que se pagara ese dinero. Pero eso es suficiente en un país en donde todos conocemos la inflación, la inseguridad, los problemas económicos, los problemas de educación. Entonces retomo el punto. Nunca he sido abstencionista, la situación es muy difícil. Pero para poder cambiar este país necesitamos tener al frente otra gente distinta. Y hasta ahorita lo que yo conozco es el voto para yo defenderme y producir los cambios democráticos en los cuales yo creo y voy a creer siempre. O sea que tú estás llamando a votar el 15 de octubre. No es que esté llamando a votar, fíjate que yo eso me lo cuido mucho. Eso le corresponde a la Mesa de la Unidad y a los partidos políticos motivar al país. Pero yo repito, jamás he sido abstencionista, he sido muy discreta porque estoy al lado de los hogares enlutados, porque creo fielmente en la respuesta de los 7 millones, casi 600.000 personas que respondieron el 16 de julio. Me dicen que muchos estudiantes se han ido, no sé cuántos, no sé ustedes si llevan esa cifra en la central, y que otros no van o dejaron los estudios sencillamente porque no tienen la capacidad económica de ir a las universidades. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo. Eso es una respuesta que tiene que dar el gobierno. Nosotros por eso estamos haciendo un estudio muy serio, porque creemos que en la seriedad y en la información veraz que tenemos que darle al país. Hay algunos estudiantes que se retiran porque no pueden seguir estudiando porque sus condiciones económicas no se los permitan. Hay otros que se retiran porque se van del país. Ese estudio hay que hacerlo en las universidades y lo estamos haciendo. Pero le corresponde dar las respuestas a ustedes, señores del gobierno. A ellos les corresponde dar las respuestas. Y no puede ser simplemente que se vaya, que se quiera ir. No, a esa gente que estamos formando la necesitamos. A esa gente que estamos formando las universidades tiene que insertarse en el desarrollo del país, porque esa es la misión de la universidad. Por eso repito, cada quien tiene que asumir su liderazgo. Nosotros en las universidades asumimos nuestro liderazgo. En la Asociación Venezolana de Rectores asumimos nuestro liderazgo. ¿Tenemos opinión de lo que está pasando en el país? Por supuesto que la tenemos. ¿Tenemos opinión de lo que puede pasar el 15 de octubre? Pues por supuesto que la tenemos. ¿Respetamos a los que tengan que tener opinión diferente? Las respetamos. Pero siempre vamos a estar al frente de las universidades y su defensa, de las universidades autónomas, que son libres, que son plurales, que son democráticas y que su misión y su visión es formar jóvenes al servicio del país. Y allí estaremos siempre, como rectoras en este momento y después como universitarias, de un solo lado, y nos sentaremos siempre en el lado donde nos hemos sentado. Aquí veo que el diputado Pizarro denunció mala calidad de los almuerzos en las universidades públicas. Bueno, la mala calidad viene desde que él estudiaba. Él está estudiando también, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Él también es estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Y el problema presupuestario no ha sido solamente en estos 18 años, es un problema presupuestario a través del tiempo. Y evidentemente ahorita se nota más, porque yo no creo que me corresponda a mí decir cuánto cuesta la canasta básica o cuánto cuesta un cartón de huevo. Eso lo sabe el que vive en este país, honestamente lo sabe cuánto cuesta. Entonces, evidentemente, en los comedores universitarios predomina exactamente la misma situación. Todo es absolutamente caro, el presupuesto sigue siendo el mismo y el servicio tiene que ser muchísimo inferior, como pasa en todas las casas honestas de este país y honorables que somos la gran mayoría de los venezolanos. ¿Cuánto cuesta un cartón de huevo? Más de 30.000 bolívares. Gracias a ti, rectora, gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Jesús Chuo Torrealba. Estás viendo Diálogo con...
estoy con Jesús Chuo Torrealba, todos lo conocen, viene de la MUT y sigue en su labor independiente, ¿no? Así es. Trabajando por el país y tratando de que se impulse un acuerdo. Tú estás entre los dialogantes o entre los fanáticos del diálogo, porque aquí veo que hay una confusión. Tú lees declaraciones o oyes a la gente de la MUT y dicen que ellos no van a Santo Domingo, que el diálogo se acabó porque no hay condiciones. De pronto te encuentras con que el gobierno dice que va a Santo Domingo y declara desde Santo Domingo. Ahora, ¿con quién dialoga el gobierno de Santo Domingo y con quién dialoga la MUT aquí? ¿Tú qué sabes Sí, de fíjate, eso? en primer lugar, yo no soy fanático de nada, yo lo que soy es un venezolano que está claro en lo siguiente. En nuestro país podemos salir de esta desgracia, porque esto no es un régimen, esto no es un gobierno, esto es una desgracia. Nosotros podemos salir de esta desgracia con una transición a la democracia. La transición, para que sea pacífica, tiene que ser pactada. Y para que sea exitosa, tiene que ser pacífica. Entonces, además, ya está probado. Venimos de 4 meses terribles, 4 meses muy dolorosos, con más de 130 jóvenes asesinados por la represión. Durante esos 4 meses se probó que un gobierno sin pueblo y una oposición sin ejército no pueden resolver el drama venezolano por la vía de la pura fuerza. Todo aquel cuento de que vamos a darle, que es la sola fuerza de la calle podía resolver la situación, bueno, se reveló como falso. Y la pretensión del gobierno de resolver la gobernabilidad a punta de bomba lacrimógena y de perdigones y de muchachos muertos, también se reveló como falsa, aquello de que la constituyente traería la paz. Entonces, es claro que la negociación política no es una opción, sino una necesidad. Ahora, tiene que ser, como dice la Unión Europea, una negociación política seria, con resultados. Para eso tiene que haber negociadores. Y para pactar tienen que haber 2, o Así 3, es, o 4, así es. Y pero que tengan voluntad de pacto. Y tiene que haber voluntad de pacto. Por ejemplo, cuando esto arranca, Carlos, y tú ves al señor Arreaza anunciando desde Ginebra que va a haber una reunión en República Dominicana, ya eso es una violación de los protocolos que pueden dar lugar a una negociación seria, porque hasta el anuncio público tiene que ser pactado. Lo que dijo aquí el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello, diciendo, bueno, sí, es que los vamos a llevar para que dialoguen, obligados, porque lo impusimos y lo convocamos, eso también es una necesidad que conspira. Y lo que dijo el señor Rodríguez en República Dominicana tampoco ayuda. Entonces, vamos a ser sinceros, el gobierno se monta en eso porque tenemos una elección dentro de apenas 20 días, 30 días, y sabe que poner ese tema sobre el tapete hoy le puede traer problemas internos a la oposición. Por otro lado, en la oposición tenemos también algunas cosas curiosas. Por ejemplo, de los 4 partidos principales de la oposición, resulta que no está Acción Democrática participando ni en la reunión de Santo Domingo ni en las reuniones que se produjeron acá. Y digo que es curioso y que es importante. Bueno, habría que preguntárselo a ellos. Lo cierto es que ese partido que acaba de ganar 12 de las 23 candidaturas a las gobernaciones no está presente en ese proceso. ¿Qué te indica eso? ¿Que la gente no quiere diálogo? Eso me indica que ambas partes tienen que sincerarse de cara al país. O sea, no basta con que el gobierno cacaree el diálogo si con sus hechos lo obstaculiza. No basta con que la oposición... Es una cosa Ahora, el hecho curiosísima. de que un partido que no vaya al diálogo ni asista a esas reuniones no significa que la gente no quiere... Eso lo que significa es que se tienen que poner de acuerdo con mucha mayor claridad. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, que AD está haciendo exactamente lo que hacía hace unos meses Voluntad Popular y Capriles sobre el tema del diálogo. ¿Qué hacían Voluntad Popular y Capriles? Decían, bueno, yo no sé nada de eso, yo no me siento, yo no voy, yo no vengo. Ahora el vocero del diálogo es Luis Florido, de Voluntad Popular, y Acción Democrática no va. Entonces, ¿Y Capriles? repito, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo cierto es que ese proceso de negociación política, al lado de la lucha de calle, al lado de la lucha social, al lado de la lucha parlamentaria, al lado de la presión internacional, es una herramienta fundamental para lograr los cambios. Y el país, la sociedad civil, la ciudadanía, tiene derecho a exigirle a ambos protagonistas del asunto el que se lo tome muy en serio. Arturo Torrealba, ¿cuál es realmente tu posición si estuvieras negociando, si fueras parte de la negociación? Bueno, en realidad todos somos parte porque o somos actores o somos beneficiarios o somos víctimas. ¿Tú todos quieres somos diálogo parte. ya? Yo soy, en primer lugar, de los convencidos de que esto puede terminar o con un desenlace o con una transición. Los desenlaces ocurren
y generalmente son desastrosos. Las transiciones se construyen. Este país necesita constructores. Yo estoy a favor de una negociación política seria. Ahora, creo que para eso hay un país que tiene que exigirle a los actores políticos que actúen de acuerdo a la gravedad de la situación. Tú hablas con mucha gente y te encuentras con mucha gente. Esa posición tuya, ¿cómo la percibe el grueso de la población de este país? Eso es curioso, esa pregunta que haces es central, porque fíjate lo siguiente, uno tiene como persona la tendencia a creer que el entorno de uno, ¿no? Las personas con las que uno conversa o con las que uno tuitea, ¿no? El timeline de uno en la vida, uno tiene la tendencia a creer que eso es la gente. Entonces uno se la pasa diciendo, no, porque la gente dice, la gente opina, la gente apoya, la gente rechaza. Resulta que hay que ser más riguroso, hay que investigar. Todas las investigaciones arrojan, incluso hoy, que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren una solución pacífica Pero al fíjate, drama venezolano. ocurrió algo en las votaciones primarias, el caso de Un Nuevo Tiempo. Aquí estuvo Enrique Márquez y casi me admitió que la posición de Manuel Rosales, poco ambivalente frente a la situación, le costó casi la elección. Mira, yo respeto mucho, por supuesto, tanto al señor Rosales como al señor Márquez. Lo cierto es Aunque que... Márquez dice que aquí, como tú, que aquí no se va a llegar a una solución si no pactan y si no hacen negociaciones los actores, pues. Yo creo que el ejemplo que pones es acertado. Cuando tú ves los resultados de las elecciones primarias de la oposición, te encuentras lo siguiente. En primer lugar, los grandes castigados fueron Enrique Capriles y Freddy Guevara, es decir, los artífices de la salida parte 2. Ese liderazgo que le dijo al país que con la pura fuerza de la calle se podía salir, ese liderazgo que habló de hora cero, de huelga general, de rebeldía ascendente, de levantamiento nacional. Ese liderazgo, que después, 20 días después, salieron a decir, mira, hay regionales, vota por mí. Ese liderazgo fue severamente sancionado. De hecho, jóvenes muy meritorios, estoy hablando, por ejemplo, de Paparoni, estoy hablando de Requesén, estoy hablando de Conrado Pérez, jóvenes muy meritorios, pero que los pusieron como emblemas y voceros de esa política, recibieron severas derrotas en sus estados. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué te puedo decir de lo segundo? Bueno, factores como Rosales, factores como Falcón incluso, que tenían con qué levantar dentro de la oposición un referente alternativo y ser de alguna manera una barrera de contención frente a esas cosas tipo Capriles y tipo Guevara, bueno, no lo hicieron. Ellos se limitaron a defender sus reductos regionales. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que le pasó a Rosales en el Zulia, y ocurrió una cosa muy curiosa con Falcón, a quien yo le tengo mucho respeto, al gobernador de Lara. Falcón compite con Luis Florido y Luis Florido saca 43%. Todo el mundo pensaba que Falcón iba a ganar 80-20. Pues no, resulta que sacó Florido 43% y que no ganó además Avanzada Progresista en ningún otro estado del país. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, que el país castigó a los protagonistas de la salida parte 2 y castigó a quienes, pudiendo hacerlo, no levantaron una referencia alternativa y premió a aquellos que se fueron a encontrarse con la Venezuela profunda. Y entonces tienes el resultado. Medio confuso. Por un lado me dices tú que Florido de Voluntad Popular gana fácil en el Lara. No, no te dije que ganó fácil. Ganó 43%. Que sacó una votación importante. Okay. Sacó importante, sí, frente a Falcón. Ajá. Y que aquí pierde su partido Voluntad Popular, lo que me dijiste, Guevara. Bueno, porque es que lamentablemente... Yo quiero que tú me aclares eso. No, eso... La realidad es contradictoria. Sí. Tú me dices, ¿eso es una contradicción? Sí, pero es que lo que es contradictorio es la realidad. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a Julio Borges hablando, ¿no? Tú tienes una perspectiva básicamente sobria e institucional de la política. Cuando escuchas a Capriles hablando en algunos momentos, tienes una perspectiva completamente distinta. Eso no es culpa del país, eso es culpa de cómo se están comportando esos actores. Por eso digo, un valor central en este momento es recuperar la coherencia, recuperar la congruencia. Me lo vas a explicar y me vas a explicar también cómo es eso del monitoreo de la negociación. ¿Cómo no? Estás viendo
Diálogo con... Te voy a hacer tres preguntas, lo del monitoreo a la negociación, segundo, lo del famoso boletón electoral, y tercero, aquí dice, exigen al CNE abrir proceso de sustitución de candidato. ¿Esto qué es? Bueno, ya vamos Primero, eso, segundo y a tercero. esas tres preguntas que en realidad son dos, porque la segunda y la tercera es la Igual, misma. ok. Pero quiero cerrar antes lo que veníamos hablando. El balance de las elecciones primarias de la oposición lo que revelan es eso. Por un lado, los emblemas de esa política desarrollada sobre esos 4 meses de confrontación fueron castigados. Fueron castigados también quienes no desarrollaron un referente alternativo, porque no bastaba con decir eso es una locura. Había que hacer una propuesta alternativa tanto a la oposición como al país. Y fue premiado aquella gente que se fue al encuentro de las realidades de la ciudadanía y de la Venezuela profunda, que es lo que explica los 12 triunfos de Acción Democrática. Ahora, en el momento presente, yo creo sobre el tema de la negociación política. Repito que es un tema muy importante. Yo no soy de los que cree que un solo tablero es el que va a determinar la solución a la crisis. Yo creo que hay el tablero de la negociación, el tablero de la lucha social, el tablero de la lucha parlamentaria e institucional, el tablero de la presión internacional, pero ese tablero de la negociación política es muy, muy importante. Por eso creemos que algunas personas que hemos estado vinculados de distintas maneras a procesos vinculados con ese planteamiento, hemos creído necesario, y hago el anuncio acá en tu programa, hemos creído necesario crear un servicio de monitoreo ciudadano al proceso de negociación. ¿Por qué servicio? Bueno, porque no es ni una ONG, ni un grupo político, ni quiere presentarse como un grupo de presión, ni nada por el estilo. Un servicio al país para monitorear un proceso que es fundamental, que es la negociación política. ¿Para qué? Para estimular la seriedad del mismo y para desestimular y desenmascarar las ineficiencias y la irresponsabilidad que en el mismo se pueda producir. Eso en relación al tema del monitoreo ciudadano del proceso de negociación. Finalmente, el planteamiento que me hace sobre el tema de lo que para mí es claro, que es la nueva gran trampa que los agentes electorales del oficialismo están tratando de articular desde el Consejo Nacional Electoral, el tema del boletón electoral tóxico. ¿Por qué lo llamo boletón electoral tóxico? Bueno, porque el gobierno pretende no admitir las sustituciones de candidatos en la boleta electoral, y si eso llegara a ocurrir, como todo el mundo sabe, se hicieron un conjunto de postulaciones, después se realizaron las primarias de la oposición y quienes perdieron esas primarias retiraron sus candidaturas para apoyar al que ganó. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? A través de sus agentes electorales en el Consejo Nacional Electoral, bueno, dejar esas postulaciones ya retiradas en el boletón. ¿Para qué? Para confundir a la ciudadanía. Están promoviendo un fraude electoral a través de la confusión. Ya lo hicieron en una oportunidad, lo hicieron cuando las elecciones del 6 de diciembre. Ustedes recordarán cuando este CNE creó una tarjeta fantasma, un clon de la tarjeta de la unidad y lo puso al lado de la tarjeta de la unidad para generar confusión. Bueno, esa trampa fue derrotada por la ciudadanía. Yo estoy absolutamente seguro de que esta nueva trampa también será derrotada por el pueblo venezolano. ¿Cuál es tu consejo a los electores? Mi consejo a los electores, bueno, en primer lugar, yo no soy quien para aconsejarle nada pues a los actores Tú políticos. estás descubriendo una trampa. Explícale cómo salir de esa trampa. Bueno, en primer lugar, quiero aconsejarle a los actores políticos que en esta brevísima campaña electoral dediquen el 90% de sus esfuerzos y recursos a explicarle a la gente cómo votar en cada estado. Eso es fundamental. Recuerden lo siguiente, por lo menos 7 de cada 10 electores van a llegar al tarjetón buscando la tarjeta de la manito y no se la van a encontrar. ¿Entiendes? Porque la tarjeta de la unidad no va a participar en este proceso por decisión de los partidos políticos. En segundo lugar, se puede encontrar con una gran cantidad de tarjetas que no están participando y de candidaturas que no están participando en realidad porque ya fueron retiradas. Entonces, hay que explicarle, hay que invertir todo el tiempo, toda la energía y los pocos recursos que se tengan en explicar, en una especie de tutorial gigantesco de cómo se vota. Eso a los actores políticos y a los ciudadanos, simplemente darles mi voto de confianza. El venezolano no solamente
sabe votar, sino que le gusta hacerlo. Así que sabiendo que el gobierno está promoviendo primero la abstención y luego la confusión para lograr voto nulo, sabiendo eso, yo creo que la decisión del pueblo venezolano de votar y de votar bien está más que garantizada. Y además de eso, tenemos que hay problemas en la gasolina. Tú no has tenido problemas, ¿no? Mira, como todos los caraqueños, pero yo quiero recordar acá que el problema de acceso al combustible se está produciendo en la provincia venezolana desde hace años. En algunos casos, en algunos lugares, incluso se ha sometido a la población al escarnio de comprar el llamado chip para el racionamiento electrónico de la gasolina. Y en sitios como Táchira, al día de hoy, en este momento que usted me está escuchando, hay personas que tienen 3 y 4 días durmiendo en sus carros, en colas larguísimas, para poder llenar el tanque de combustible. Mientras eso está pasando, al mismo tiempo que eso está ocurriendo, diputados como Américo de Gracia en Bolívar o como Lady Gómez en Táchira denuncian como gandolas de PDVSA están siendo usadas para el contrabando de extracción del combustible. Entonces, sepa usted, ciudadano, que esté en Caracas, en Bolívar, en Margarita, en cualquier parte del país, sin acceso al combustible, que lo que está ocurriendo no es casualidad, es que ese combustible que a usted le hace falta, unas mafias rojiverdes la están sacando de Venezuela. Por cierto que estaba leyendo, viendo una declaración que hacía por la radio la gente de Chacao, diciendo que un grupo que se llama Resistencia, que está manifestando en Chacao, dice que no corresponde a la oposición. Otra trampa para inhabilitar al sucesor del muchacho. Yo conversé con Gustavo Duque, el alcalde encargado de Chacao, al día siguiente que ocurrieron esos hechos. Gustavo Duque, de manera muy respetuosa, se refirió a esos manifestantes como personas que estaban destruyendo el mobiliario urbano de Chacao y de alguna manera dándole pretexto a la represión oficial. Recordó también Gustavo Duque que la policía de Chacao está intervenida desde hace bastante tiempo y está bajo el comando de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Y tú eres analista eso es claro. Tú eres analista internacional. ¿Qué piensas tú de esas declaraciones frecuentes de Trump contra Maduro y de Maduro contra Trump? A Maduro respondiéndole a Trump, ¿no? Yo no soy analista internacional, ¿No? pero no hace falta hacerlo para ver cómo no solamente Trump, sino la Unión Europea, toda América Latina, incluso países que estaban en el CARICOM y que eran hasta hace nada aliados incondicionales del gobierno, entienden pues que el gobierno de Maduro no tiene viabilidad. Eso es claro. Yo creo que es patética la manera como los voceros fundamentales del gobierno siguen actuando como que si el mundo fuera exactamente el mismo, no como en este nuevo mundo donde hasta China está dándole instrucciones a su empresa petrolera de que no le sigan dando créditos a PDVSA. Ha dicho que los PDVSA. venezolanos resuelvan sus problemas. Bueno, es que así tiene que ser. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas con la solidaridad internacional. Gracias, Jesús Chu Torrealba. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.